Muy bien. Entonces, el día de hoy a esta charla le puse como título La resurrección de Jesús, el grito del Padre en favor del proyecto del reino de Dios. Y me gustaría iniciar con una cita de un teólogo latinoamericano llamado John Sobrino. Bueno, en realidad él nació en España, pero se vino para acá, para Latinoamérica, para El Salvador, y fue aquí donde pues prácticamente hizo su teología. Y dice así: la resurrección de Jesús no es simplemente el símbolo del deseo humano de inmortalidad, ni tan solo el triunfo del poder de Dios, sino el triunfo de su justicia sobre la injusticia humana. Y aquí viene algo súper importante para nuestro tema del día de hoy. El resucitado es el crucificado. Es la victoria de la gracia sobre el pecado de injusticia. Ustedes recuerdan que ayer alguien me preguntó que entonces qué había pasado con el Padre en la cruz, ¿no? Que si había hecho, no había hecho, que si lo había permitido, no lo había permitido. ¿Dónde quedó el Padre en el momento de la cruz? Y es una pregunta bien válida, porque fíjense que en el fondo la pregunta de dónde estaba el Padre en el momento de la muerte de Jesús se convierte muchas veces en dónde está el Padre en mis momentos de sufrimiento. En esos momentos donde yo ya no puedo, ¿dónde está Dios? Porque es que también declaramos que Dios está presente en todos lados, ¿verdad? Y que siempre está pendiente de nuestras necesidades y siempre a nuestro auxilio. Y entonces, particularmente en el momento de la cruz, ¿dónde estaba Dios? Y en un momento más personal, ¿dónde está Dios cuando me toca sufrir a mí? Pero fíjense que una parte que también les decía ayer es que la muerte de Jesús, y entre paréntesis, nuestro sufrimiento no es querido por Dios, no es mandado por Dios. Esto es producto de la libertad humana, tanto de la libertad nuestra como de la libertad de los otros que pueden estar ocasionándonos este daño, ¿verdad? He ahí, como pregunta por el mal, jamás vamos a dar o a poder dar una respuesta razonable y completamente satisfactoria para todos de cuál o quién es el origen del mal. Y fíjense que hace unos días, bueno, nuestro grupo de la Universidad de Teología Dogmática, pues ya está trabajando fuertemente con nuestros trabajos de titulación para la licenciatura pontificia, que ya en el ámbito civil es una maestría en teología. Y entonces uno de los hermanos va a hablar precisamente sobre el sufrimiento humano y dónde está Dios ahí. Y uno de los ejercicios de un taller de identidad de teología en la actualidad es precisamente leer nuestros trabajos, nuestros protocolos y hacerle sugerencias al hermano de dónde pudiera leer más. Y dentro de estas sugerencias me encontré con una lectura en donde otro teólogo brasileño, Leonardo Bock, dice que el sufrimiento no está para razonarse, sino para combatirse. El sufrimiento está para, para combatirlo, para ir contra él. No hay una razón del por qué está el sufrimiento, por qué está el mal, sino que hay que acabar con esto como cristianos. Y entonces fíjense que todo esto es producto de la injusticia y de la libertad humana. Entonces Dios nos hace libres, no puede coartar nuestra libertad, pero lo que sí hace es dar una respuesta a las malas decisiones que nosotros vamos tomando en nuestro actuar diario. Y es que ustedes no me van a dejar mentir que hay momentos en que el sufrimiento que a nosotros nos aqueja, unas veces sí es cierto, es infligido desde fuera, pero otras veces es ocasionado por nosotros mismos, desde nuestras malas decisiones, desde nuestra mala libertad. Pero entonces después vendrá la respuesta de Dios al acontecimiento trágico de la cruz. Y ese es el de la resurrección.
Y aquí hay algo que de inmediato debemos nosotros apuntar, hermanos. El resucitado, este que Dios resucitó, es aquel a quien crucificaron. Y si nos vamos así como para atrás en los días, ¿por qué crucificaron a Jesús? Por el anuncio del reino de Dios. Entonces, el resucitado es aquel a quien mataron por anunciar el proyecto del reino de Dios. ¿Se dan cuenta ya cómo todo va hilándose? Y ahora, el proyecto del reino de Dios tiene una dimensión bien específica en las comidas de Jesús y visto ahí entonces en la institución eucarística. ¿Se dan cuenta cómo estos 3 días entonces están empezando ya a concatenarse, a unirse, a encontrarle un sentido a los 3 momentos de nuestro trido pascual desde este enfoque en el que yo les he invitado a reflexionar estos momentos, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir empezando nuestra reflexión. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Sí, Fray, claro. Perfecto. Sí. Vamos entonces a entrarle. Tal parece ser que en un principio, los apóstoles no habían visto ningún significado salvífico en la muerte de Jesús. ¿Esto cómo hay que entenderlo? Ustedes recuerdan que ayer les dije que muchos de nuestros relatos evangélicos son relatos pospascuales, ¿verdad? Y que incluso ahondamos en qué es un relato pospascual. Miento, el término que ocupé fue un relato teologizado, ¿no? Entonces, este relato teologizado está en función de la Pascua o de la resurrección específicamente, por eso también se les conoce como relatos pospascuales, que obviamente están teologizados, guardan una teología muy fuerte a su interior. Y fíjense, ustedes recuerdan que cuando aprehenden a Jesús, los discípulos se van, porque tienen miedo de que el mismo destino corran ellos. Y entonces, fíjense, si nosotros quitáramos la resurrección de Jesús, Jesús hubiera muerto o aparentemente murió como un fracasado, como alguien que anunció el reino de Dios, alguien que anunció que Dios siempre estaba con nosotros, que siempre estaba con él y que a última hora en la cruz lo dejó morir solo. Y ustedes recuerdan que uno de los reclamos de los que estaban abajo de la cruz de Jesús fue, si verdaderamente es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Entonces se dan cuenta que en un primer instante Jesús puede ser visto, antes de la resurrección, insisto, como un muerto ajusticiado, pero fracasado. Y ya entonces aquí se empiezan también ustedes a dar cuenta de la importancia de la resurrección. Los discursos de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles permiten entrever esta realidad. Allí se nos dice de un modo antitético, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de los impíos, pero Dios lo resucitó. Solo a partir de la resurrección pudieron ir descifrando cada vez con mayor claridad el sentido de la muerte y la resurrección como dos escenas del mismo acto salvífico. Y entonces ven ustedes por qué tanto mi insistencia en decirles que la salvación que nos otorga Dios a través de Jesucristo no es únicamente en la cruz, sino también, lo vimos muy de pasada desde la encarnación, y si nos queremos ir mucho antes con el Evangelio de San Juan, desde la creación misma del mundo, en la encarnación, en la crucifixión, porque murió en la raya creyendo en el proyecto del reino del Padre, y ahora todo esto por lo que murió Jesús va a tener su momento de validación por parte del Padre en la resurrección. Entonces, la salvación, vuelvo a repetir, que nos otorga Dios a través de Jesucristo, es una salvación continua, una salvación que abarca todo el acontecimiento Jesucristo.
y no solamente en el momento de la cruz. La muerte de Cristo es vista entonces como perdón de nuestros pecados. Podemos leer nosotros en 1 Corintios 15:3. A esta luz se elaboraron los dichos evangélicos puestos por la fe en los labios de Jesús, en el sentido de que él había de ser entregado y muerto, había de beber el cáliz del sufrimiento, un poquito lo que me decían ayer sobre esta escena en el Getsemaní, había de ser bautizado con un bautismo de sangre y había de dar su vida en redención por muchos. Pero entonces ya aquí nos adentramos en que todos estos relatos van siendo relatos pospascuales. Todo lo que hizo Jesús entonces va a encontrar un sentido único y específico en el acontecimiento de la resurrección. Desde ahí es desde donde hay que entender todo el actuar de Jesús, porque Dios lo está validando en la resurrección. Todo el acontecimiento de Jesucristo y específicamente el reino de Dios como su misión central. En torno a la resurrección, entonces van a decir que todo el actuar de Jesús vino a salvarnos de los pecados, del mal, de la opresión y de la injusticia. Si se dan cuenta, la salvación de Dios es amplia en Jesucristo. Porque yo no sé ustedes si se habían puesto a pensar que ver únicamente la salvación que Dios nos otorga en Jesús, una salvación de los pecados, nos la otorga, pero únicamente esta salvación como que deja a un lado muchas dimensiones de nuestro ser humano. Porque entonces, ¿dónde está nuestra libertad? ¿Dónde está nuestra humanidad que tanto nosotros reflexionamos el día lunes en torno al Jueves Santo? ¿En dónde queda? La libertad y la salvación que nos otorga Dios es una salvación integral, total, absoluta. Por eso nos salva de todo, del pecado, de las injusticias, de la opresión. De todo nos salva Dios. Y esto es algo fundamental para entender la resurrección. Afirman los evangelistas que nadie presenció la resurrección en sí misma. El relato que escuchamos en nuestro momento de oración es posterior a la resurrección. La resurrección aconteció. ¿Quién la vio? Nadie la vio. Esto es lógico. Si no hubo testigos de tal acontecimiento, es sencillamente porque no podía haberlos. Así de sencillo. Los cuerpos gloriosos no impresionan la retina. Nos gustaría poder imaginar cómo fue todo. Eso sin lugar a dudas. Por desgracia no es posible en absoluto. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús trasciende nuestra historia humana. ¿Mande? Bien, entonces se me fue la idea. Esto no puede, la resurrección escapa entonces a nuestros estatutos históricos, espacio-temporales. Por tanto, la resurrección hay que entenderla como algo que trasciende la historia humana y que trasciende a la misma humanidad. La resurrección entonces va a ser una salvación total del género humano. Por eso para nosotros se vuelve tan importante la resurrección. Aquí nos escribe Lupita Morón, los relatos tienen un significado salvífico sobre la muerte y resurrección. Exacto, ¿verdad? Entonces, por eso la resurrección es salvífica, la cruz es salvífica, el reino de Dios es salvífico, la encarnación es salvífica y la creación misma relatada en el Génesis es salvífica. ¿Se dan cuenta cómo se amplía el sentido de la salvación de Dios? No solamente en la muerte de Jesús, que dicho sea de paso, ayer decíamos que nos causaba mucho ruido el decir que murió por nosotros, por nuestros pecados, a consecuencia nuestra.
pero ya le encontramos un sentido más concreto y real a esta frase, ¿verdad? Por el puro amor. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Porque esto es importante que lo entendamos, que la resurrección trasciende la historia humana, escapa a nuestro espacio y a nuestro tiempo. Por eso en los relatos evangélicos ustedes van a ver que así de la nada Jesús se aparece, ¿no? Entonces, eso ahí vamos a poder tenerlo presente nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahí, Sí, Fray. Sí, Fray. Sí, muy bien. Fray. No te preocupes, Reina, no pasa nada. Entonces, continuamos. Fíjense, esta resurrección no sería entonces una vida completamente distinta si pudiéramos representarla con conceptos e imágenes tomados de la vida actual. Si la resurrección trasciende nuestra condición humana, ¿cómo vamos a poder expresar algo que trasciende lo humano? Es imposible, porque nosotros solamente hablamos de lo que conocemos. No podemos hablar de lo que no conocemos. Y está bien claro el ejemplo ese, ¿no? Pongamos una fruta, cualquiera, el mango. Cuando nos dicen, ¿te gusta el mango? Y alguien responde, no me gusta el mango. ¿Ya lo probaste? No, no lo he probado. Entonces, ¿cómo puedes decir que el mango no te gusta? No tienes la facultad para decir que el mango no te gusta, puesto que no lo has probado. Como no tienes la experiencia de haber probado el mango, no puedes hablar al respecto. La resurrección, como trasciende a nuestra condición humana y la trasciende a ella misma en Jesús, entonces no es posible crear conceptos del todo precisos de la resurrección, pero sí de el triunfo definitivo del bien sobre el mal, de la justicia sobre la injusticia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Fray, gracias. Bueno, porque de pronto esto pudiera parecer un poquito conflictuoso o confuso, pero bien, si vamos bien, seguimos adelante. Entonces, fíjense, puesto que no podemos expresar del todo qué es la resurrección con nuestros conceptos humanos, con esta dificultad se toparon los apóstoles al querer expresar la vivencia que tuvieron y que era inexpresable. Les fallaba el lenguaje y tenían que corregirse a sí mismos constantemente. Afirman que el cuerpo resucitado era el de antes y a la vez que no era igual. Imagínense nada más este conflicto. O sea, sí es el de antes, pero no es igual. Es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Ni siquiera saben qué palabra utilizar. Descubren que resurrección es insuficiente y por eso coexiste en el Nuevo Testamento otro lenguaje que habla más bien de una exaltación. Eso nosotros lo podemos ver en Filipenses 2:9, en Hechos 2:36, en Primera de Timoteo y en Hebreos. Sí, Rosario, te escuchamos. ¿Qué significado tiene la palabra resurrección? ¿Cuáles son sus raíces o qué significa? Fíjate que resurrección es una palabra griega y para determinar esto en el Antiguo Testamento se ocupan dos palabras, egeiro y la otra ahorita se me pasa, pero en sí la palabra resurrección, el término resurrección, lo único que significa ya traducido es levantarse, erigirse. Hagan de cuenta que todos los días nosotros, terminológicamente hablando o conceptualmente hablando, todos los días que nos despertamos en la cama acostados y nos levantamos, estamos resucitando. Esa acción de estar acostados y de levantarse, de ponerse en pie, a eso se le da el término o se le pone el concepto de resurrección.
a eso. Por eso es que entonces aquí esta palabra de resurrección como que queda ahí algo, híjole, en el contexto de los apóstoles, como que no termina de expresar todo lo que aconteció con Jesús, porque si únicamente es este término, Jesús resucitó, pues nomás es un Jesús se levantó, pero no abarca la completud del acontecimiento de la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, desde ahí. ¿Queda claro, Rosario? Sí, sí, gracias, Fray. Muy bien. Entonces, ya para nosotros hablar de resurrección, pues luego la identificamos con Jesús y con un acto único, etcétera. Pero en el ambiente en el que se desarrollaron los evangelistas, este término no terminaba de decir todo, no terminaba de expresar todo el acontecimiento de la resurrección. Y ya ustedes mismos se dan cuenta, es el mismo cuerpo, pero no es el mismo, es diferente. Entonces, la teología va a ir reflexionando sobre esto y va a decir, por eso, fíjense, la característica que nosotros vimos desde un inicio, el resucitado es el crucificado. Y por eso para nosotros entonces se vuelve tan importante la reflexión que pueda salir a partir de Tomás, ¿no? A quien ya agarramos de dicho, hasta no ver, no creer, ¿no? Porque Tomás le dice, hasta que yo no meta mis dedos en las llagas de Jesús. Y entonces se le presenta. Y no sé si ustedes se habían puesto a pensar eso, el resucitado tiene las llagas. No está negando la crucifixión, está diciendo, la muerte en la cruz no acabó conmigo, no acabó con Dios Padre, no acabó con su proyecto del reino. Lo ha asumido, lo ha vencido y ahora invita a una nueva humanidad. ¿Se dan cuenta la grandeza de la resurrección? Lo que significa para nosotros, o lo que debería significar para nosotros. Muy bien. El Nuevo Testamento resalta expresamente que solo hubo apariciones a creyentes. Se aparece no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. Eso nosotros lo leemos en Hechos capítulo 10, versículo 41. Es decir, a los que creían en él, como los apóstoles, o a los destinados a creer, como a Pablo. Ustedes recuerdan que Pablo conoce al Cristo resucitado. Eso hace que no haya posibilidad de testigos neutrales, por decirlo así, de la resurrección. Conocerla equivale a creerla. Si Pilato hubiera estado en el lugar en que Jesús se apareció a sus apóstoles, no habría visto nada, porque su falta de fe le impide entender y ver la resurrección de Jesús. Se estaba cumpliendo en definitiva el anuncio de Cristo antes de morir, y esto como un relato pospascual. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Y entonces nos damos cuenta de que la resurrección es generar vida nuevamente. ¿Y en qué preciso momento desde un inicio Dios generó vida? En la creación. Entonces es un completo de la historia, de la salvación de la historia humana. Juan Martínez Canizales dice, ¿sería lo del mango algo parecido a preguntar si Jesús es Dios? Porque no conocemos a Dios. Bueno, ahí a través nosotros de la persona de Jesús es que nosotros podemos conocer a Dios, porque Él es el pleno revelador del Padre. Él es la plena revelación. Lupita, los tenemos en griego. Anistanei es levantarse y egeiren es despertarse. Exactamente. Ya ven, aquí Lupita, aquí también sabe, ella también ha estudiado un poquito de teología, la hermana Lupita Morón. Son anistanei, que es levantarse, y egeiren, que es despertarse. Entonces, estos dos términos griegos que van a marcar el de resurrección. Resurrección ya es una palabra latina.
Entonces, también aquí entra mucho en juego el cambio de idiomas, de griego al latín y luego de latín al español. Y bueno, ya en este juego de latín al español no varía mucho, porque en latín es resurrección y ya para el español resurrección. Entonces ahí no cambia mucho, pero del griego que se ocupan estos dos términos, anistanai y egeiren, ya a la hora de pasarlo al latín, se sustituye la traducción por resurrección, que ya es, insisto, el latín, y a nuestro español va a pasar como resurrección. Gracias, Lupita. Vianey Padilla, Fray mencionó que cambiaron resucitar con exaltar. Sí, porque fue otra, como les digo, esta problemática del solo término resurrección, porque es solamente levantarse o despertarse, como que para todo lo que significaba el acontecimiento de la resurrección en Jesús, no terminaba por cuadrar, no terminaba por expresar todo el acontecimiento. Y entonces en eso empezaron a ocupar himnos de exaltación, que Dios lo había levantado de los muertos y lo había puesto a su derecha, etcétera. Todo este acontecimiento de la exaltación. Si ustedes me permiten, para que quede más claro, déjenme, les leo el texto, déjenme agarro la Biblia y les leo el de Filipenses 2:9 para que quede un poquito más claro esta idea. Déjenme, busco Filipenses 2:9. No, no la encuentro porque estoy en Efesios, pues no, nunca voy a encontrar ahí Filipenses. Déjenme. Aquí está. Filipenses 2:9. Dice, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. A eso también con esto pretenden dar a entender lo que aconteció en ese momento en el que Jesús se levanta de la muerte, se despierta de la muerte, ¿no? Y entonces ahora van a decir que Dios, o van a ocupar este lenguaje de la exaltación, donde Dios ahora lo ha exaltado y lo ha puesto por sobre todo. Y fíjense, aquí algo muy importante, Cristo Jesús es el Señor. Los judíos únicamente le dicen Señor a Dios. Señor casi casi es un sinónimo de Dios. Por eso decirle a Jesús Señor, ya están diciendo o declarando a Jesús como Dios. Muy bien. ¿Queda claro esto, Vianney? Ya con la lectura de la escritura. Les digo, es tomado de Filipenses 2, versículo 9. Este aspecto de la resurrección lo ven ahora desde la exaltación. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, todo bien, Fray. Gracias, Fray, bien. Muy bien. Entonces, vamos continuando con ahora el significado de la resurrección. El primer significado de la resurrección es va a saltar a la vista. Dios rehabilitó al ajusticiado, a quien habían tachado de subversivo, de irreverente, de blasfemo, etcétera, de violar el sábado, ahora va a ser rehabilitado por Dios. La muerte de Jesús en la cruz le había convertido a los ojos de todos en alguien maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ahora Dios corrige la sentencia
de sus representantes aquí en la tierra, es decir, en su momento los fariseos, los escribas, el Sanedrín. Y este es el contenido nuclear de la predicación apostólica. Ustedes que lo mataron en la cruz, Dios lo resucitó. A quien mataron ustedes, ¿se dan cuenta cómo nada tiene que ver con Dios, la muerte en cruz de Jesús? A quien ustedes mataron en la cruz, Dios lo resucitó. Ahí la respuesta de Dios al sufrimiento de Jesús. El mensaje de la resurrección revela algo completamente inesperado. A pesar de las apariencias, este crucificado tenía razón. Era hijo de Dios y ya no hay quien detenga el avance del reino de Dios. Nuevamente se nos presenta el reino ahora ya como un proyecto abarcador total. Ahora y solo ahora entendemos las bienaventuranzas y el sermón de la montaña entero. Porque en todos estos Jesús está consolando a los que sufren, pero no un consuelo de decir, ay, pobrecito, y darle palmadas en la espalda y ahí queda, sino les está diciendo, va a cambiar su situación. Vamos a modificar esto en el reino de Dios. Pero, ojo, este reino de Dios no es allá en el Topo Surán o allá donde quién sabe dónde sea. El reino de Dios se construye desde aquí. El cambio de mentalidad humana debe ser desde aquí. No esperar hasta que colguemos los tenis y entonces sí, ya empezar a ser bueno, sino desde aquí hemos de empezar la construcción del reino. Por eso el reino, les decía ayer, es un puro don de Dios, pero también una tarea nuestra, el poder realizarlo y ponerlo en práctica. Bien, entonces, no fue un iluso Jesús. Al resucitar, se convirtió en el bienaventurado, es decir, en alguien que se había aventurado al bien y se había aventurado bien. A partir de ese momento, su amor y su lucha por el reino de Dios se hicieron contagiosos. Porque si Jesús se muere o lo matan por el anuncio del reino de Dios, este mismo el Padre lo va a resucitar, lo va a levantar de los muertos y con eso está diciendo, el proyecto que anunció mi Hijo amado es real, creíble, realizable. Pónganlo en práctica con lo que ya Jesús les ha enseñado. San Pablo dice que si Cristo no resucitó, esta frase es muy conocida por nosotros, somos los más desgraciados de los hombres. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. En cambio, con la resurrección de Cristo, todo cambia. Con ella llega la justicia a un mundo en que muertos y vivos piden justicia a gritos, porque Él no resucitó por un privilegio irrepetible, sino como primicia de los que durmieron. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Es decir, Jesús resucitado es el primero en hacerlo y nosotros hemos de resucitar también. Y desde ahí es que entonces hasta allá vamos a encontrar la total y plena realización nuestra. Pero eso no quiere decir que aquí en nuestra vida terrena, histórica, inmanente, no busquemos nuestra realización, sino que desde aquí se ha de buscar para que cuando lleguemos al encuentro con Dios se viva en completa plenitud, ¿no? Por tanto, hay que quitar todas estas ideas de que la iglesia prohíbe, de que Dios siempre está ahí casi con una lupita viendo a qué hora nos equivocamos para apuntarlo en su gran libro y entonces unos 3 días después castigarnos. Nada de esto tiene que ver con el Dios de Jesús, ¿verdad? Entonces, a mí me parece impresionante esta forma de entender la resurrección en un conjunto, en un todo. Podríamos decir más, si ser corporal, nuestra condición de carne y hueso,
significa ser capaz de relacionarse con otros. ¿Se acuerdan que el día jueves vimos eso, ¿no? Que en las comidas de Jesús se pone de manifiesto la alteridad humana, uno de los constitutivos de nuestro ser hombres, mujeres, ¿verdad? Aquí en sentido general, el relacionarnos con el otro. Entonces, no puede haber auténtica resurrección de uno solo. Jesús no puede ser el único que resucita. Extiende el acontecimiento de la resurrección a sus seguidores. La resurrección de Cristo entonces va a exigir nuestra propia resurrección. Por eso, algún teólogo ha dicho que Cristo resucitado es todavía futuro para sí mismo, porque recuerden ustedes que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Nosotros conformamos su cuerpo, su iglesia. Y como iglesia y como cuerpo suyo estamos llamados a resucitar. Entonces, en ese sentido, Cristo, el cuerpo místico de Cristo, está todavía en camino de resurrección. Así pues, ahora podemos, como Jesús de Nazaret, vivir sin miedo a morir y morir sin perder la vida. Y entonces aquí ustedes ya pueden empezar a ver cómo la muerte, aunque se presenta como algo trágico, como veíamos ayer, se le puede encontrar un sentido desde la fe cristiana como un paso obligado por nuestro ser finito, un paso obligado para llegar con el Padre. Y entonces ahora la muerte no se vuelve un sinsentido sin más, sino como un paso para llegar con el Padre, desde la fe cristiana. Obviamente con esto no estoy quitando el dramatismo que siempre se corre en torno a la muerte. Y para prueba un botón, el dramatismo que han sufrido aquellos quienes han perdido un ser querido por culpa del COVID y no han podido darles un último abrazo, ni despedirse. Todo el dramatismo que la muerte encierra, pero que como personas de fe creemos que ese no es nuestro último destino, no es nuestro final, porque Cristo resucitó y nosotros también hemos de resucitar con Él. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario? Por eso decía, yo creo, Santa Teresa la Grande, muero porque no muero, ¿no? Porque precisamente pensaba en que la muerte era el medio o la posibilidad, le ofrecía la posibilidad de ver el rostro de Dios, ¿no? Que es nuestro objetivo como cristianos bautizados. Exactamente, ¿verdad? Muero porque no muero. Y por ahí San Pablo, no recuerdo textualmente cómo dice, pero también casi dice lo mismo, ¿no? Yo prefiero ya morirme para estar en la presencia de Dios. Muy parafraseado, no recuerdo ahorita cómo lo dice San Pablo, pero también por ahí va algo que él dice. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún otro comentario? No, Fray, todo bien, gracias. Muy bien. Vamos entonces entrándole. La resurrección de Jesús va a significar también entonces el grito de vida dado por Dios. Aquí la resurrección va a significar el grito de vida dado por Dios. Me pregunta Miriam, ¿cómo resucitaremos? Es una pregunta muy intensa y una respuesta que diría mi maestro de Cristología, ahí nada más queda levantar los hombros y decir, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque como les decía, la resurrección como es algo que rebasa nuestra condición histórica, entonces no podemos precisar conceptualmente qué es la resurrección de Jesús, por tanto tampoco podemos expresarnos conceptualmente de cómo hemos de resucitar nosotros. Lo que sí es la resurrección, y desde ahí podríamos ir respondiendo a esta pregunta, es que resucitaremos para la plenitud total de nuestro ser humano. Porque Dios no está peleado con la humanidad, y lo vimos una y otra vez el jueves. Bueno, cuando reflexionamos el jueves, ¿verdad? Dios se funde y se confunde con lo humano.
Por tanto, Él se ha humanizado para que nosotros nos divinicemos. Entonces, por ahí podríamos ir encontrándole una respuesta al cómo vamos a resucitar. Guadalupe, sí. Yo le mandé lo de la pregunta. Ok. Pero, por ejemplo, al transcurso del tiempo, con nuestras actividades diarias, con los acontecimientos que vivimos en el día a día, se puede decir que en el día a día, en las cuestiones trágicas, incluso de felicidad, es un resucitar diario, ¿o me equivoco? No, estás muy en lo correcto y fíjate que nosotros cuando abordamos este tema en la universidad, yo les decía a mis compañeros, es que necesitamos vivir como resucitados. Y por ahí uno me dijo, me llevo muy bien con él, se llama Omar, me dijo, es que cómo vamos a vivir como resucitados si la resurrección para que resucites tienes que morir. Y le digo, sí, es correcto esto. Sin embargo, la resurrección se entiende como una vida plena. Y si desde aquí yo empiezo a vivir plenamente, estoy empezando a vivir como resucitado por ser cristiano. ¿Sale? Y entonces, como bien señalas tú ya más puntualmente, en todos estos acontecimientos de sufrimiento están, pero cuando nos logramos reponer a estos, ahí estamos resucitando, estamos levantándonos, despertando de nuestro sufrimiento para encontrar nuestra realización plena, nuestra felicidad. Y es que eso a mí me encanta porque el reino de Dios no es prohibición, el reino de Dios es una afirmación plena del hombre. La resurrección es la afirmación plena de toda la humanidad, porque Cristo resucitó todo, completo, no nada más resucitó un cachito, no nada más resucitó una parte de, resucitó todo. Y con eso a nosotros nos dice que la resurrección, el vivir como resucitados, entonces sería vivir desde ya aún con nuestras condiciones limitadas en la plenitud, para que en el momento oportuno, en el encuentro con Dios, entonces estemos hablando, valga la redundancia, de una plenitud plena, ¿no? Pero desde ya necesitamos vivir como resucitados, como verdaderos portadores de vida. Muy bien, gracias por tu comentario. Sí respondí a lo que me decías. Sí, padre, sí, Efraín. Muy De bien. hecho, es que, por ejemplo, ahorita en cuestiones de pandemia y demás, yo he visto, ¿no? Y, podríamos hablar de muertos vivientes, de gente desolada, de gente triste, de gente sin esperanza. Entonces, para mí, al verlos incluso en mí misma, pues yo creo que la resurrección es eso, ¿no? Que estamos pasando por circunstancias difíciles, pero encomendándonos a las manos de Jesucristo, nosotros podemos encontrar vida. Exactamente. Y de eso se trata, ¿verdad? De eso ha de tratarse, no de otra cosa. Gracias por tu comentario, Rosario. ¿Sí eres Rosario? ¿Quién me hablaba? Ya no supe. Sí. Miriam. Miriam, sí es cierto, Miriam. Sí, ¿quién quiere comentar algo? Yo, Andrea. Sí, Andrea, dime. Andrea, aquí viene la parte que es, no necesitamos morirnos para resucitar, porque siempre nos dicen que para ser felices hay que morir, ¿no? Y es algo que venimos arrastrando. Entonces, como si no nos permitieran la felicidad aquí, y sin embargo ahorita demostramos que sí. Entonces se habla de que cuando mueren, pues vamos a resucitar completos, ¿no? Y yo el otro día comentaba un señor, ¿y qué va a pasar con los que están calcinando? O sea, viene un concepto muy difícil porque yo no supe qué decirle al Señor. Dice, yo no quiero que me quemen porque entonces no voy a unirme a la resurrección. Y me sorprendió su concepto, ¿no? Porque pues mucho se cree que con la calcina, pues cuando te calcinan es más rápido trascender y todos esos conceptos, ¿no? Que también son muy enredados. Pero al final de cuentas, sí, yo también me quedé pensando,
qué pregunta tan difícil, o sea, o qué concepto tan difícil tiene él, ¿no? Y por eso es el miedo a muchos a ser calcinados que ahora es tan común o está pasando pues por todo esto, ¿no? Porque no era algo que acostumbráramos. Y luego la parte del que se suicida, que porque no encuentra el concepto, supuestamente los que se suicidan no encuentran el reino de Dios. ¿Qué hay en todo esto? O sea, es todo un concepto de lo que no encontramos en vida, pero tampoco se va a encontrar en la muerte, se podría decir. Sí, fíjate que apuntas algo muy interesante de la resurrección, porque como les digo, el único que ha resucitado en sentido estricto es Cristo, ¿verdad? Es Jesús. Y ya si los mismos apóstoles se encontraron en complicaciones para ver qué concepto le iban a poner a ese acontecimiento de Jesús, pues ahora más en nuestra propia resurrección, ¿no? Y ustedes no me van a dejar mentir, no hace mucho tiempo incluso la misma iglesia estaba en contra de la cremación, precisamente por la resurrección final. Pero, pero la resurrección hay que entenderla más ampliamente porque vuelvo a repetir, la resurrección escapa a nuestras dimensiones histórico-espaciales, histórico-espaciales, temporales. Por tanto, hay que entenderlo en otra lógica. Y así vamos a resucitar completos, totales. Pero como les digo, el padre Ricardo González es de la idea de que hay ciertas preguntas teológicas a las que simplemente hay que decir, ¿quién sabe? Y me parece que esta es una pregunta a la que hay que responderles. Y fíjate que esto no nos debe de quedar como un sinsabor, porque fíjense que en el fondo la teología es tratar de armar un discurso razonable de Dios. Pero si en la teología pretendemos abarcar completamente a Dios, entonces Dios deja de ser Dios, deja de ser misterio. Y no ese misterio ahí como oscurantista, sino ese misterio con M mayúscula. El misterio que se va develando poco a poco y él mismo. Si nosotros decidimos o queremos, no, porque no podemos decidir, si nosotros queremos abarcar el misterio de Dios, entonces dejaremos Dios ya no será Dios. No sé si queda claro esto. Es ahí un concepto o una respuesta difícil de dar, ¿no? Porque, Claro. bueno, nosotros creemos que vamos a resucitar todos, completos, pero eso ya es algo como que la teología ya no alcanza a responder. También es muy sano y muy sensato decir, la teología hasta aquí llega, ya no puede ir más allá de, ¿no? Ok. Es muy sano esto. Ahora, Perdón, Fer, pero sí, yo creo que ahí sí partimos de la omnipotencia de Dios, entonces nos quemen o no nos quemen, nos suicidamos o como sea, pues vamos a resucitar como Dios lo quiera. Si Él quiere en el cuerpo que traemos, pues va a ser así. O sea, yo creo que ahí tenemos que anteponer eso, ¿no? Nuestra fe en Dios, en su omnipotencia. Sí, claro, y sobre todo en esta parte de los que se suicidan, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, en la mayoría de casos, si no es que en todos, ¿quiénes son los que se suicidan? Los que no le encuentran un sentido a la vida. Es decir, no se suicida, o sea, no me levanto yo con ganas de, pues ahí me voy a suicidar. No, o sea, es una decisión que se maltoma, porque la verdad se maltoma, pero producto de todo un sinsentido de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos juzgar a alguien que en su vida no le encontró sentido? Y si lo juzgamos, fíjense qué difícil. Si lo juzgamos, también nos hemos de juzgar a nosotros, porque nosotros no supimos ayudarle al hermano a darle sentido a su vida. Híjole, entonces ahí ya no el que se va al infierno es él, sino nos vamos los dos, porque yo tampoco le supe dar el auxilio. Qué ¿No? difícil. Sí, De qué hecho, difícil. Fray, Sí, dime, Miriam. Y después de hecho escuchamos a es Juanita. sí, disculpa, de hecho Sí. lo que está comentando y que tenemos también corresponsabilidad con nuestros hermanos viene desde nuestro bautismo, porque por eso Exacto. fuimos bautizados.
Y desde ahí somos responsables también de nuestros hermanos, de todo lo que les sucede, de que si ellos están tristes o mal y nosotros no supimos mostrarles a Jesucristo. Exactamente, tenemos desde que nos bautizan, nos hacen parte de la iglesia, ¿no? Nos hacen parte de la comunidad. Esto desde el ámbito religioso, pero ya vimos de ayer que como seres humanos, como puros hombres, tenemos una dimensión de alteridad, ¿no? Una dimensión que intrínsecamente nos obliga a relacionarnos con nosotros, no hay de otra. Por eso, juzgar a alguien que se suicida, yo creo que es juzgarse a sí mismo, y muy difícil. Sí, Juanita, te escuchamos. Yo quería preguntar que si es lo mismo resurrección que reencarnación, porque bueno, mi abuelita siempre decía que íbamos, en algún momento ya cuando moríamos, que íbamos a reencarnar, que si nos portábamos bien, pues íbamos a reencarnar otra vez en una persona buena, y si nos portábamos mal, pues en una persona, pues incluso hasta en un animal. Entonces como que eso se me quedó mucho en la mente. Ahora, los que dicen que los creman ahora por lo del COVID, pues finalmente son polvo, ¿no? Y cuando vamos y tomamos la ceniza, pues es lo que nos dicen, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, yo pienso que pues ahí no hay, no habría ningún problema, ¿no? Y otra cosa que también tengo duda, los que tiran esas cenizas al mar, ¿es pecado, Fray? Mira, primero, apuntas muy bien esto del polvo eres y polvo te convertirás. Fíjate que no lo había pensado, ¿no? Pero ahorita que lo dices, sí, me parece algo muy sensato también responder desde ahí, ¿no? En nuestro rito de la imposición de ceniza, el miércoles de ceniza, se nos dice eso, ¿no? Polvo eres y polvo te convertirás. Y entonces, eso no quita que no vamos a resucitar al final. Y como les repito, ¿verdad? Aquí afortunado o lamentablemente ya la teología se queda corta para responder esto. Pero sí hemos de decir que la resurrección entonces tiene el sentido de una vida plena. Eso sí lo hemos de afirmar. Y no hay duda de eso. Ahora, de que si es pecado o no es pecado tirar las cenizas en el mar, por ejemplo, pues bueno, en teoría tendría que estar en un lugar como apropiado, porque al final pues es los restos del ser humano, ¿no? Entonces, no me atrevería a darte una respuesta, Juanita. La verdad no me ha tocado leer algo al respecto, alguna instrucción de la iglesia. Me toca investigarlo respecto a esto, porque bueno, ya la iglesia dijo que no hay ningún problema en cremar a los difuntos. Pero ya como que en esta pregunta específica que tú me haces, no tengo conciencia de algo. ¿Y para qué te respondo algo que quién sabe si sea cierto? Entonces me toca investigar y cuando sepa yo te aviso, te paso la respuesta. Y por último, qué bueno que haces esta pregunta de la resurrección y de la encarnación, porque me da pie para entonces hacer otra distinción también. La reencarnación no es cristiana. La reencarnación es de otras culturas y otras religiones, u otras religiones. Entonces, nosotros no pensamos en reencarnación, pensamos en resurrección, que es morir humanamente o históricamente para pasar a la vida plena, a la vida total, a la vida eterna. Entonces, si pasamos a esta vida plena, total y eterna, no podemos resucitar, no podemos reencarnar. Es ilógico. Entonces, por eso, para nosotros, la reencarnación no es válida como cristianos. Ahora, esto me da pie para distinguir entre resurrección y revivificación, porque ustedes recuerdan que a Lázaro lo revivió, e incluso dependiendo las traducciones de la escritura dicen que lo resucitó, dependiendo la traducción. Y ya entonces aquí nos volvemos a meter en el problema conceptual, ¿verdad? ¿Qué término ocuparon?
Y en este sentido bien específico, Jesús resucitó a Lázaro porque lo levantó de la muerte. Ahora, teológicamente, sí hay que hacer una distinción. Revivir significa, sí, regresar a la vida, pero para morir. Es decir, cuando revivió a Lázaro no significa que ya jamás iba a morir, sino que iba a tener otra muerte, por decirlo así abruptamente. En cambio, la resurrección de Cristo significa jamás volver a morir, porque ya estoy gozando de la vida plena, de la vida total, de la vida eterna, ¿no? Entonces, muy preguntas interesantes, Panita, para hacer esta distinción, y me dejas tarea para investigar esto respecto a algunas indicaciones propias del magisterio eclesiástico. Muy bien. Por aquí tengo algunos comentarios, me voy a permitir leerlos. Guadalupe dice, si muriera estaría gozando del Señor y si viviera le estaría sirviendo a mis hermanos. Las dos cosas me hacen ser feliz. De eso se trataría, ¿verdad? De encontrarle sentido a una u otra cosa. Mari López, disculpe Fray, me tengo que retirar, no te preocupes, ya saben que se está grabando la charla y acabando yo lo subo a YouTube y les mando el enlace. Esme dice, el reino de Dios es plenitud para los hombres en todo sentido y ya aquí tratando de meter un poquito al Papa Francisco, para el hombre integral, total, pleno. Aide Álvarez, el día de ayer decía que Jesús nos mostró que siendo humano se puede lograr vivir en el proyecto del reino de Dios. Su resurrección nos enseña la plenitud de ese reino y encuentro con Dios. Exactamente, ¿verdad? Una expresión que ocupa nuestra hermana Aide muy, muy padre, ¿no? Mostrar ser humano desde el reino de Dios y ahora la resurrección es la plenitud de ese reino, ¿verdad? Ya, aquí tienen la conclusión de esto ya. Aide me hizo favor de pasarles la conclusión de nuestra charla del día de hoy. Muy bien. Esme dice, he escuchado que muere el yo de ayer para resucitar a una mejor versión de mí que contribuya con el reino. Un poquito va en función de lo que decían, ¿verdad? Morir para vivir. Y ahí tenemos el canto muy famoso para nosotros, ¿no? De si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere, vida dará, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos afirmar la resurrección diaria. Erika y Oscar Fray, no tiene que ver aquí la parte que dice polvo somos y polvo nos convertiremos, sí, igual lo que Juanita decía un poco, y Andrea Patiño Ortiz, creo el Papa dijo que las cenizas son santas y deben de estar en un lugar santo. Sí, yo también en primera instancia diría eso, ¿no? Pero no me atrevería como a decir que es pecado o algo parecido el que tiren las cenizas en el mar. Tampoco diría que esa no me parece algo correcto, pero ya para decir algo desde el pronunciamiento propiamente eclesiástico sí tengo que investigar. No me podría yo aventurar a decirles algo así. Muy bien, vamos bien hasta aquí. Se pone interesante esto, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, ya nos queda poco tiempo. Entonces, creo que la idea central ya se dio en el que el proyecto, entonces la resurrección significa plenitud del reino de Dios, como nuestra hermana nos decía. Ahora fíjense, me gustaría, porque se nos empieza a acabar el tiempo, enlazar este día con el de las comidas de Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que el resucitado también, ¿qué es lo que hace con los discípulos de Emaús? ¿Recuerdan? ¿Cómo es que identifican a Jesús los discípulos de Emaús? ¿Al momento de qué? Al partir el pan. Al fracción del pan. Es decir, en torno la fracción. a la mesa, en torno a una comida, descubren a Jesús. Fíjense nada más tan impresionante que es esto, ¿verdad? Entonces, esta última reflexión para que quede. Bien. Las comidas entonces con el resucitado. Me voy a permitir compartirles pantalla para precisamente leer el Evangelio.
sí, buen audio a leer el Evangelio para que no nada más me escuchen a mí. ¿Quién me ayuda a leer el Evangelio de San Lucas? Yo. Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo? Estoy así, entrará en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Gracias. Entonces, fíjense algunas características que este relato nos presenta. Primero, ¿qué decían de Jesús? Que era un profeta poderoso. O sea, no había la conciencia de declararlo Mesías todavía, en forma. Pero impresionante es que lo reconoce en la fracción del pan, en una comida, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta ahora, si el crucificado es el resucitado, digo, el resucitado es el crucificado, ahora el crucificado es el que comía con ellos.
¿Se dan cuenta toda la hilación? Para Jesús fue importante la comensalía incluso después de la resurrección. El resucitado siguió comiendo con sus amigos. Los testimonios en este sentido son frecuentes. Lucas, capítulo 24, 30-31, Hechos de los Apóstoles y Juan. Como es lógico, no se trata de relatos históricos en el sentido que hoy se le da a la historia, ¿verdad? Esto que estamos teniendo nosotros, este encuentro es histórico porque está situado en coordenadas espacio-temporales. Pero como ya vimos que la resurrección escapa a estas dimensiones, entonces por eso no es histórico en este sentido. ¿Sí queda claro esto? Entonces se convierte para nosotros en un relato nuevamente post-pascual, teologizado. Los relatos en los que se nos dice que el resucitado seguía comiendo con sus discípulos muestran la marcada intención de destacar la importancia capital que la comensalía, es decir, el comer con los suyos, que el comer con los suyos tiene para la iglesia, precisamente para hacer la debida memoria de Jesús. Y ustedes recuerdan que yo les insistí mucho en el hagan esto en memoria mía, no nada más es el rito, sino es compartir la vida, y que nuestro rito de Eucaristía debería de estar permeado por esto, que si no estaríamos malogrando nuestra misma Eucaristía, ¿no? Insisto en que los textos originales no hacen mención de un ritual religioso de sacrificio, sino que se refieren siempre a la experiencia siempre humana del comer con el otro, de compartir la vida con el otro. En definitiva, las comidas del resucitado con sus discípulos afirman un dato que la Iglesia nunca debería de olvidar. Si Jesús, a partir de su resurrección, se sitúa en el ámbito de la trascendencia, es decir, algo que escapa de la trascendencia, una vez más nos encontramos con el dato capital según el cual el trascendente, es decir, Dios, el que está más allá de nosotros, pero no en un sentido de espacio, sino que es más que nosotros, el trascendente, se lo encuentra en lo inmanente, en la experiencia humana. Entonces, por eso nosotros los cristianos no nos podemos permitir decir que Dios está allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Es el trascendente que está en la condición humana, en la inmanencia, y ahí se hace presente. La comensalía es unión. Fíjense qué adjetivos. Es unión, cohesión, armonía, plenitud de la experiencia humana y que abarca a la totalidad de lo humano, empezando con lo más básico. Somos de carne y hueso y por eso necesitamos comer. Por eso nuestra condición humana corporal no es mala, es buena en sí misma. Es por tanto el momento culminante para que en él, en Jesús precisamente, se nos haga presente Dios. El Dios de Jesús, exactamente en la presencia viva y palpable de Jesús entre los humanos y fundido con ellos. Se trata pues entonces de encontrar, ya concluyendo e ir cerrando estos 3 días, se trata de descubrir entonces el sentido de la salvación de una manera amplia. El resucitado es el crucificado. El crucificado es el que comió con los suyos, el que humanizó desde ahí. Y prueba de ello es que el mismo resucitado vuelve a humanizar en la fracción del pan. Entonces, si se dan cuenta, es una especie de espiral en el que Jesús una y otra vez nos está insistiendo que hemos de estar unidos, que la salvación no es en un momento puntual, sino que la salvación es Él y como tal, toda su vida. Me impresiona a mí esto, entender así la salvación, porque entonces escapamos de una particularidad del cristianismo de decir, no, es que Cristo nos salvó en la cruz. Sí, sí es cierto,
pero así como nos salvó en la cruz, nos salvó en la resurrección, en las comidas, en el anuncio del reino de Dios, en la encarnación, en la creación misma del mundo. Entonces me parece que la salvación que nos da Dios a través de Jesús no está permeada, sino por el amor. El amor que nos tiene permea toda la salvación que Dios nos da a través de Jesús. Jesús Daniel nos pone la redención es un misterio de fe para Dios. La redención es un misterio de fe. Para Dios nada es imposible. Exactamente, ¿verdad? No sé si diga redención, resurrección. Me parece la resurrección es un misterio de fe. Para Dios nada es imposible. Sí, porque les digo, la resurrección como misterio, cuando nosotros queremos decirlo todo conceptualmente, se escapa. Entonces ahí estaríamos haciendo a Dios, no Dios, le estaríamos quitando su ser Dios. Muy bien, hermanos, me parece que vamos concluyendo con esto. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, ya como para ir cerrando todo esto. Padre, al final de cuentas, como decir que precisamente Jesús está vivo cada instante, o sea, no tenemos que alabar a un Dios muerto, un Dios crucificado, sino precisamente es este Dios vivo que está cada instante latiendo en nuestros corazones, en nuestras mesas, en nuestros alimentos, o sea, en todo. Entonces tenemos que alabar a un Dios vivo, ¿no? Exactamente, por eso no tenemos un Dios de muertos, tenemos un Dios de vivos. Y entonces aquí viene otra vez, ¿verdad? Como un Dios de vivos tenemos que vivir como cristianos vivos, cristianos resucitados. Ya en este aspecto, como decíamos hace un momento, ¿no? Con ayuda de algunos comentarios de ustedes, está resucitando diariamente. Gracias. De nada, André. ¿Algo más? Yo creo que, Padre Fray, yo creo que, bueno, al menos a mí me queda claro que la misión como cristiano sería proclamar el reino de Dios, pero no de palabras, sino conviviendo con los demás, sobre todo con los más necesitados, invitándolos a la mesa y tratando de demostrar ese amor que Cristo nos tiene, que Jesús nos tiene, pero a través de la actuación, no tanto de la palabra, sino de la acción. Convivir con los demás significaría que he entendido el mensaje de Jesús, sobre todo lo que usted lo relaciona con las comidas, que come con ellos desde el inicio, desde su ministerio y después de resucitado, también convive con los discípulos, que en todo caso seríamos nosotros. Jesús convive con nosotros en la medida que nosotros estamos dispuestos a compartir el pan con los demás. Así más o menos entiendo que sería la conclusión. Nuestra misión sería esa, seguir proclamando el reino de Dios con las obras que hizo Jesús, que atendió siempre al más necesitado, al enfermo, que estaba un enfermo y se quedaba a atenderlo, daba vida a la humanidad, y así sería nuestra intención, o sea, trabajar en ese sentido, en hacer comunidad, pero una comunidad activa, no solo de palabras, sino de acción. Gracias. Gracias a ti, Juan. Y sí, efectivamente, digo, ahorita enfatizamos mucho en la comensalía, ¿verdad? Pero así también podemos enfatizar en toda la actuación de Jesús, en las curaciones, expulsiones de demonios, que bueno, ya es otra lógica de reflexión, pero junto con eso podríamos nosotros también irle entrando. Por aquí ponen, ¿cómo aceptar el amor de Jesucristo cuando nos han roto el corazón en 1000 pedazos? ¿Cómo volver a Él? ¿Cómo vivir en su amor? ¿Cómo volver a hacerlo presente cuando nos han matado en vida? Yo creo que es algo que regresando a Él es como se cura nuestro corazón. Y yo sé que un problema otra vez del lenguaje, yo sé que en momentos límite de la vida las palabras no alcanzan, ¿verdad? Y lógicamente quien lo dice, pues se le hace muy fácil expresarlo. Pero ya el ponerlo en práctica y la persona que está sufriendo esto
no del todo se entiende, ¿no? Porque es algo totalmente existencial que solamente nosotros podemos sanar en el encuentro con Dios. Y yo creo que en esto muy específico, así como hay personas, situaciones que nos rompen el corazón, que nos marcan de una manera negativa, yo creo que el secreto para redescubrir el amor que Dios nos tiene es no encerrarnos en esa mala experiencia, no encerrarnos en esa persona que nos hizo daño, sino abrirnos al amor de Dios a través de los demás, ¿verdad? Y esto obviamente no tiene que ser de como que de abrirse con todos, ¿verdad? Porque pues no tiene sentido tampoco eso, sino de ir construyendo amistades reales, sinceras, porque en una amistad ahí está el reino de Dios, ahí está nuestra plenitud. Y más cuando esta amistad está envuelta del amor, ¿no? Y con esto no me refiero únicamente al amor de pareja, sino al amor en sí mismo. Entonces, yo creo que nosotros cuando pasamos ante estas situaciones sería eso, vivir nuestro duelo de la situación o de la persona que nos lastimó, pero como decíamos, resucitar, levantarnos, ponernos en pie y decir, Dios me ama. Y porque Dios me ama, necesito salir adelante. Necesito que el reino de Dios se haga presente en mí. Necesito yo hacer realidad el reino de Dios. Porque si no, entonces estaríamos viviendo como cristianos crucificados. Y fíjense nada más, aquí algo bien importante que me parece para esto. Jesús no resucita solo. A Jesús lo resucita el Padre. Entonces, nosotros no hemos de resucitar solos. Nos ha de resucitar el Padre. Pero para hacer eso necesitamos tener la misma actitud de Jesús. Padre, en tus manos me pongo. En tus manos pongo todo lo que soy. Y desde ahí, Señor, yo ya no puedo. Ahora te toca a ti hacer tu chamba. Resucítame. Y verán que, digo, esto no tampoco es cosa de un día para el otro, ¿verdad? Es todo un proceso. Pero me parece que por ahí podríamos nosotros estar dándole a esto. Entonces creo que se trata de encontrar de verdad a personas que de verdad nos amen y que de verdad nosotros amemos, porque no se trata nada más de recibir, sino también de dar. Y ahí yo creo que es en donde mayormente encontramos a Dios. Pero sí decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Dejar a Dios ser Dios. En tus manos pongo mi espíritu, todo mi ser, yo ya no puedo más. Ahora haz tu chamba. Resucítame, hazme resucitar. Y créanme que en un proceso continuo, cuando menos se den cuenta, estarán arriba y llenos de felicidad, ¿no? Espero poder dar algunas pistas respecto a esto. Por aquí pone Aide Álvarez, un fuerte compromiso compartir la vida con el otro. No cabe duda que cuanto más conocemos, más comprometidos debemos sentirnos exactamente. A construir hoy en el ahora el reino de Dios. Gracias, Ray, por tan excelentes reflexiones. Pues un poquito de lo que el Señor ha dado, ¿verdad? Y que yo pongo aquí a reflexionar con ustedes. Muy bien. De nada, Miriam. Yo creo que es parte de nuestro ser hermanos, ¿no? De nuestro ser cristianos, el echarnos la mano, cuando se pueda, cuando se requiera. Muy bien. Tenemos escasos 13 minutos, entonces, si no tienen ustedes algún otro comentario, aquí terminamos estas reflexiones para darles unos pequeños avisitos, si es que ustedes ya no tienen algún comentario. Perdón, Fray. Bueno, Sí. me llamó mucho la atención un comentario que escuché en la homilía de Fray Ricardo justamente cuando estaba diciendo que estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz
Ya ve que dice las palabras de ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Sí. Y él decía que no es que realmente se sintiera abandonado, sino que estaba rezando, bueno, estaba repitiendo un salmo. Sí, esa es una de las interpretaciones que hay dos interpretaciones a ese grito de Jesús. Una interpretación es precisamente que estaba rezando uno de los salmos, se me escapa ahorita el salmo, pero que estaba recitando uno de esos salmos de confianza al Padre. Esa es una interpretación. Y la otra es que como humano que es Jesús, y ya lo vimos, ¿verdad? Es plenamente humano, en su condición realmente humana, sí se llegó a sentir como abandonado por Dios, pero en su condición humana, ¿no? Esto, ¿por qué acentúo esto de la condición humana? Porque como con nuestros seres humanos es a veces que sentimos que Dios nos abandona, pero esa no es la realidad. Dios nunca nos abandona, solo que en nuestro momento de sufrimiento y de dolor es bien difícil ver a Dios y sentir a Dios, porque nosotros quisiéramos como cuando nos raspamos, nos cortamos y nos curamos, quisiéramos que Dios actuara así, que viniera, destruyera lo que nos hace mal y nos sacara de eso. Y lamentable o afortunadamente Dios no actúa así. Dios actúa a través de cada uno de nosotros y en nosotros. Y dirían por ahí, a pesar de nosotros, actúa Dios. Entonces, por eso insisto mucho en esta segunda reflexión o forma de entender este grito en cuanto a que en su condición netamente humana, Jesús se sintió abandonado por el Padre, pero esto no significa que en realidad el Padre lo haya abandonado, sino que lo acompañó en todo el sufrimiento, ¿no? En el blog que tengo, hice una pequeña reflexión también un poquito al respecto, a ver si la busco y se las mando, para poder ahondar más en esto. Pero a mí me puede agregar en el grupo donde les mando la información, es que no me llega porque yo me inscribí por otra persona.